Buenos días traders, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Aquí van un día más analizando el euro dólar, otro lunes más y como podéis comprobar en mi monitor son las 11:10 de la mañana, hora española. Por lo tanto, pues bueno, como ya sabéis, el mercado británico ha abierto con, parece una fuerza bastante interesante, ¿no? Porque si os dais cuenta, pues la vela de hoy, la vela diaria, parecía querer volver a la resistencia del 1,2122 y sin embargo al quererse acercar por nada más y nada menos que 4 pips, pues ha retrocedido entera en casi su totalidad al punto de apertura del día de hoy. Por lo tanto, pues bueno, es como si podríamos decir que no ha pasado nada. Frente a esta tesitura, pues caben muchos escenarios, ¿no? Y yo creo que es importante analizar qué ha pasado a lo largo de la semana pasada, porque yo creo que es una semana de lo más interesante, solamente hay que ver el tamaño de las velas que hemos tenido, ¿no? Y los movimientos que ha habido de ellas. Normalmente a lo largo de todas las semanas, pues suele haber velas grandes, pero no hay tantas por lo general. Primero, que tengan tantos pips de movimiento y segundo, y también muy importante, que tengan unos intentos de ruptura de resistencias y de soportes tan evidentes. Entonces, lo primero de todo en lo cual nos debemos de fijar es pues la estructura que tenemos ahora mismo en cuanto al precio. Si nos damos cuenta, ahora mismo andamos cerca de lo que sería el soporte, ¿no?, de esta zona, ¿no?, que estamos hablando del 1,2216, que es del año 2018, ¿no?, y que además incluso si quisiéramos alargar, yo no he querido alargarlo tanto, pero si quisiéramos alargarlo coincide casi con el mínimo, ¿no?, del año 2015, bueno, 2014 para ser exactos, de diciembre. Por lo tanto, pensad que esta línea que veis aquí corresponde a una resistencia de hace muchísimo tiempo. Es más, fue perforarla durante el mes de enero y cayó abruptamente, incluso llevándonos a una corrección más que evidente. Ahora bien, ¿podemos alcanzar ese precio una vez está viendo esa recuperación? Pues bueno, yo creo que sí que podemos llegar a verlo, aunque creo que esta semana no va a ser la semana concretamente que vaya a ocurrir esto. ¿Por qué? Pues bien, porque si os dais cuenta, la fuerza que ha tenido, por lo menos, el euro dólar, fijaros, un intento de ruptura, segundo intento de ruptura, tercer intento de ruptura. Es cierto que intentó perforar la línea de tendencia, que además se encontraba muy cerca de la resistencia, ¿no?, de esta resistencia que además tenemos ya que dura bastante tiempo, ¿no? O sea, esta es otra de estas resistencias que tenemos que coincidiría con los máximos de septiembre del 17, de enero del 18 y de mayo del 18. Por lo tanto, pues bueno, digamos que nos encontramos en una zona de que si consolida puede ser un soporte estructural bastante importante, ¿no? Por otro lado, pues ¿qué más tenemos? Tenemos aquí, por ejemplo, una línea de tendencia que ahora mismo, si os dais cuenta, a poco que baje, ¿no?, a poco que se mueva gráficamente y temporalmente para seguir la tendencia, a poco que baje, la zona próxima de ventas podría estar sobre esta zona, muy cerquita de la zona donde ha querido rebotar a lo largo del día de hoy. También la zona en ascenso, fijaros que coincide con la zona de la resistencia y además sería un seguimiento a la línea de tendencia. Yo lo que creo es que a lo mejor vamos a ver un movimiento cuanto menos parecido al que tuvimos los días de cambio de tendencia, ¿no? Es decir, movimientos muy cercanos a lo que es la línea de tendencia sin despegarse excesivamente de ello. ¿En qué nos sitúa esto? Pues bueno, nos sitúa ahora mismo en una posición de claro problema, ¿no? Si podéis pensarlo, llamarlo problema, ¿no? Porque el problema está en que ahora mismo, si os dais cuenta, vamos a ponerlo aquí aunque no sea muy relevante, fijaros que está coincidiendo a su vez con la resistencia del engulfing casi completo, ¿no? Y esto pues yo creo que lo que puede provocar, sin duda alguna, es que haya mucha volatilidad por esta zona, es decir, hasta que se acerca la línea de tendencia nuevamente y veamos si quiere romper al alza o si quiere volver a generar otra tendencia a la baja, es decir, que esto sea una
digamos, un movimiento alcista que termine aquí y vuelva a querer corregir hasta volver a los 1,17, ¿no? Pensando ya más en términos del verano, mes de junio y demás. Entonces yo creo que ahora mismo pues está casi por decidirse, ¿no? A lo largo de esta semana, y por eso digo que es bastante complicado. Pero además, si os dais cuenta la ganancia que puede haber en esta divisa, ¿no? En cuanto a estimación de precios, pues estamos hablando de 30 pips para arriba, o estamos hablando en este caso de ir para abajo de unos 40 y pocos pips. A mi juicio se me hace poco atractivo, poco interesante, por el mero hecho de que al final, si os dais cuenta, normalmente todas las semanas solemos hacer análisis por lo general de 100, 90, 100, 110, 115, 120 pips, ¿no? Y entonces, pues bueno, pues eso, yo creo que hay que ser conscientes de que cuando uno intenta agarrar normalmente 100 pips, 40 le saben a poco, y más sobre todo estando en mitad de nadie, de la mitad de la tierra nadie. Si utilizamos ahora los indicadores, bandas de Bollinger, si utilizamos, por ejemplo, también, lo utilizamos aquí, el RSI estocástico, o si incluso utilizamos el MAC, fijaros lo que os estaba comentando, es decir, ya sabéis que yo los análisis que hago intento hacerlos preparando todo esto previamente, como es lógico, ¿no? Y fijaros en lo siguiente, ¿no? Fijaros que tenemos un cruce en la zona de nadie, pero veníamos de otro cruce en zona de nadie, lo cual, pues ya si habéis visto varios vídeos míos, sabéis que significa peligro. Estamos en la banda de arriba, pero no significa que vaya a bajar, ni mucho menos, porque además también estamos muy cerca de la línea central. El MAC, fijaros, esta estructura, yo muchas veces os lo he dicho, este tipo de estructuras es un MAC que no es claro, no es como suelo deciros la montañita, ¿no?, que genera el histograma, y en este caso, pues si os dais cuenta, es más que evidente que no hay una tendencia clara. Por lo tanto, no hay tendencia clara, no existe ni sobrecompra ni sobreventa, no nos encontramos cerca de la banda de Bollinger, por lo tanto los precios que hay son precios normales y habituales. Por ende, si vosotros os metéis ahora mismo en una operación, no vais a poder conseguir grandes o buenos beneficios. Yo esperaría a la ruptura al alza por esta zona o a la ruptura de la resistencia. Yo creo que incluso podemos ver una ruptura al alza para intentar volver a buscar esta zona de diciembre, pero una vez que lleguemos aquí, y esto como se verá que se saldrá de las bandas de Bollinger, lo que más probablemente ocurra es que veamos ya quizás esa corrección fuerte para intentar volver a entrar en esta zona, pero por la zona baja de la línea de tendencia. En cuanto a ¿qué noticias pueden favorecer que esto ocurra, ¿no? Pues bueno, pues tenemos el martes, porque hoy no hay noticias, por lo tanto, pues bueno, las fundamentales hoy no mandan más el análisis técnico. Lo que tenemos es el martes los permisos de construcción del mes de abril de Estados Unidos, que se consolidan en el 1.770.000, lo cual, pues bueno, es un buen dato para la economía americana, porque al final la nueva construcción significa generación de nueva riqueza y de nuevo mercado. Luego el miércoles tenemos las actas de la FOMC. Yo creo que pues tampoco van a traer excesivas novedades. Ya sabemos el dato que ha habido de inflación y que no ha sido especialmente bueno. Y por otro lado, pues tenemos el jueves las peticiones de subsidio por desempleo en Estados Unidos. Yo creo que es el día más importante para Estados Unidos, pues porque el empleo parece que va mejor, pero sigue habiendo bastantes peticiones de subsidio por desempleo. Y por otro lado tenemos el índice manufacturero de la FED de Filadelfia, el cual, pues bueno, cae de los 50 puntos a terreno negativo de los 43, ¿no? Y eso, pues sin duda alguna, no es para nada bueno. Por último, tenemos el viernes, que es el día importante para el euro, por una simple noticia. Si os dais cuenta, esta semana, pues apenas hay noticias del euro, ¿no? Y es el PMI manufacturero de Alemania, el cual, pues bueno, parece que sigue estando en los 65 puntos. Ahora bien, menor la previsión de lo que había el mes anterior, ¿no? Por lo tanto, pues bueno, se juntan las expectativas con un buen dato. Yo creo que para ser viernes probablemente afecte muy positivamente al euro, y yo creo que aunque afecte muy positivamente al euro, pero con todas las noticias que tenemos ahora mismo sobre el tablero, yo creo que no vamos a tener probablemente ningún cambio estructural de cara al final de la semana, ¿no? Y pues,
no creo que haya una gran vela como la que hemos visto a lo largo, por ejemplo, del día de abril, el 30 de abril, o la que hemos visto el 7 de mayo. Yo creo que va a ser una semana bastante tranquila en cuanto a velas. Yo creo que va a ser algo más lateralizado el precio y que además no lo veremos hasta que llegue, digamos, esta vela o digamos a lo largo de la semana, llegue a intentar perforar una de estas líneas. Un día muy bueno, por lo que he dicho, puede ser el miércoles porque es cuando se presentan las actas de la FONC y seguramente ya haya avanzado más en el gráfico hacia la línea de tendencia y pueda darnos una sorpresa. Por lo tanto, esta semana yo os diría que no es buena idea operar el euro-dólar, o si lo operáis, que sea con mucha paciencia, con mucho margen y teniendo en cuenta que ni las ganancias ni las pérdidas, y también por el lado de las pérdidas en este caso, no van a ser excesivamente grandes. Por lo tanto, pues bueno, me despido, os pido prudencia esta semana, un saludo y nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.